Covema Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos. Les vamos a compartir a continuación el contenido de una charla que hemos tenido en estos días, interrogantes que como sociedad civil nos estamos planteando por toda la crisis que viene atravesando pues nuestra nación y agudizada ahora con los hechos recientes de la semana anterior. Los invitamos a que estén con nosotros y gracias de antemano por acompañarnos en estos minutos. Esperanza, muy buenos días, profesor Germán, buenos días también, dándole de antemano las gracias al profesor Hernán Darío por hacernos partícipe de sus conocimientos y de su mirada frente a lo que estamos pasando. Hoy acompañados por el profesor y sociólogo de la Universidad del Valle, Hernán Darío Correa. Es un académico, docente, escritor y consultor independiente en ciencias sociales, ciencias políticas y derecho, y reconocido con el Premio Nacional de Antropología en el año 1995. Una persona que está muy cercana a estos procesos sociales en los cuales queremos hoy fijar la mirada desde Covema Hoy. Profesor Hernán Darío, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación e igualmente el saludo para el director del espacio, el profesor Manuel, y a nuestro gerente general, el profesor Germán Martínez. Es un saludo muy especial a todas y todos ustedes y pues a los escuchas del programa, a los maestros del distrito y del país que puedan escucharnos. Gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas y dispuesto también a aprender de lo que en la conversación, digamos, se ventile. Digamos que para arrancar tendría que decir, porque pues es lo obvio, que el país está inmerso en una crisis profunda, en muchos sentidos, una crisis que surge pues a raíz de la pandemia, pero que se cruza con unas crisis preexistentes. La crisis de la paz, en primer lugar, una crisis de la democracia misma, que está frente a unos problemas de corrupción, a unos problemas de volatilidad de las representaciones políticas, a unos problemas de distancia enorme de la clase política sobre las situaciones, digamos, de la población colombiana. Y en fin, no me voy a extender, pero esa crisis política se conjuga también con una crisis económica, en el sentido de que en el mundo entero hay unas transformaciones, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, el petróleo empieza a marcar unos límites y eso hace que los mercados internacionales de insumos energéticos y de materias primas también cambien y en ese sentido la economía nacional empieza a sufrir, digamos, unas alteraciones que se expresan en todas estas disputas por las pensiones, en todas estas formas de interpretar la flexibilización de los mercados laborales, de interpretar los salarios mínimos por parte de las élites que quieren a toda costa mantenerle la tasa de ganancia a los grupos dominantes económicos y a costa de los ingresos de las clases medias y de los estratos populares, pues sencillamente seguir manejando la economía. Esas crisis además se cruzan con otras dos muy profundas. La crisis climática, que está marcándole límites al tema ambiental en Colombia, y por otro lado la crisis de la alimentación, del acceso alimentario, que se agudiza con lo de la pandemia. Para no extenderme, quiero decir que sobre ese trasfondo de crisis nacionales tenemos un problema en que se evidencian situaciones muy profundas como la desigualdad. Entonces la desigualdad se evidencia profundamente en este conjunto de crisis. Anudado a eso, para terminar esta primera propuesta de elementos para conversar, pues tenemos que hay un proyecto de derecha muy profundo que en Colombia lleva prácticamente 20 años de hegemonía política y de estar en el poder
con unos matices interesantes que introdujo el segundo gobierno de Santos, interesantes incluso porque firmó la paz, pero ese proyecto de derecha parte de negar el conflicto social y negar las desigualdades y negar la participación democrática. Y en ese sentido, ese proyecto, pues para poder hacer todas esas negaciones, no solamente tiene que manipular mediáticamente muchas cosas, y la opinión, sino también la represión. Y por eso la policía, además de estar militarizada, que es un proceso muy antiguo, que ya muchos analistas han venido analizando desde comienzos del siglo XX, pero eso se amarró mucho más en la violencia de los 50. Es una policía que en vez de ser civil, como en la mayoría de los países del mundo, civil no quiere decir desarmada, quiere decir que está bajo las órdenes del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Querría decir que tendría que tener principios de organización que no son los militarizados, de estructuras jerárquicas, de obediencias ciegas, etcétera. Pero además de estar militarizada, es una policía que ahora está politizada. Con respecto a lo que plantea el profesor Hernán Darío, sí, la discusión tal vez no la han querido colocar solamente en que hay que mirar un poquito que la gente hace desmanes y que eso hay que evitarlo a través de lo educativo y resulta que eso es mucho más profunda la discusión. Gracias, Esperanza, y bienvenido, doctor Hernán Darío. Gracias, muy amable, por participar en nuestro programa de los maestros codemados de Bogotá. Gracias. Gracias, muchas gracias. Un saludo especial. Bueno, profesor Hernán Darío, ¿cuáles son esos retos que empiezan a vislumbrarse particularmente en el gremio docente, el gremio de los maestros y maestras en Colombia? Bueno, lo primero que yo les sugeriría para pensar es que hay que justamente pensar la crisis, es para poder pensar críticamente tanto en qué veníamos, cuál era la normalidad, digamos, que entra en un entredicho, en un paréntesis con esto del confinamiento, con esto de la distancia social y todo este apretar la crisis económica y la situación, digamos, de la población y de la desigualdad, y nos permiten en un momento dado empezar a pensar y a repensar muchas cosas. Yo creería que incluso un instrumento como el de los PEIs, que según entiendo deben ser revisados formalmente cada 5 años, no sé cuál sea la periodicidad y en qué situación se esté en este momento, pero esta puede ser una oportunidad, revisar desde el PEI, en medio de la crisis, cuáles son los factores de la continuidad educativa y los elementos de contexto, etcétera, que ustedes conocen mejor que yo, para poder entrar, digamos, en materia. A ese respecto, yo me permitiría dividir en 2 grandes campos el reto de pensar la crisis. El primero desde el mundo de la vida cotidiana, de la vida de los hogares, de la vida de los vecindarios, con temas como el del encierro, el confinamiento, pero también todas estas dificultades para la sobrevivencia que surgen cuando hay confinamientos y entonces empieza a haber intermitencias en la posibilidad de los emprendimientos, de las iniciativas de trabajo, de la convivencia incluso escolar, pero también de la comunicación. Ese es un cuello de botella fundamental en el mundo de la vida, esto que estamos haciendo ahora a través de Internet. Yo creería que, por ejemplo, en los contextos de los PEIs, se debería retomar esa línea de trabajo del PEI, que es la investigación sobre los entornos escolares, para ver cuál es la disponibilidad real de infraestructuras, etcétera, de comunicación que son necesarios, ya no solo para responder a la crisis en lo inmediato, sino para atender a la nueva normalidad que va a surgir y que de algún modo va a exigir combinar durante un buen tiempo, yo diría que 1 o 2 años, pero de ahí para adelante ya habrá nuevos retos, va a exigir combinar entre virtualidad y presencialidad en la manera como se gestiona la misma educación, en cuanto a tiempos, en cuanto a mecanismos, instrumentos, y ahí pues creo que se van a potenciar muchas cosas que tiene la comunicación de Internet, pero obviamente resolviendo cuellos de botella como el hecho de que los sectores populares, la mayoría de la población, pues no tiene infraestructuras para el efecto. Eso ameritaría, por ejemplo, llenar de contenidos reivindicativos las negociaciones tanto sindicales del magisterio como del horizonte educativo en general,
respecto de dotaciones, respecto de coberturas de todas estas tecnologías, digamos, para poder resolver cómo afrontar la inmediatez de la crisis. Frente a eso, profesor Germán, ¿cómo le parece esa disertación del profesor Hernán Darío? Pues él toca, digamos, la ruptura de todos esos eslabones de una normalidad, entre comillas, de la vida económica, política y social de este país. No este país, todos los países. Eso es una cadena de eslabones de normalidad, entre comillas, que se están rompiendo, como lo decían muy bien. Va a haber un cambio profundo en la medida en que en lo que concierne a la educación, en la medida en que nosotros los maestros nos apropiemos de esta realidad y cuáles son las miradas o posibles alternativas para adecuarnos a nuevos paradigmas. O sea, vemos cómo lo que veníamos avanzando en los gobiernos, digámoslo, socialdemocráticos en Bogotá y en otras regiones del país, eso se viene atrás. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que decía aquí el profesor Correa, de que la organización sindical, pero no como rótulo ahí entre comillas, sino el peso, la participación de la base del magisterio para poder no solamente reivindicar sus derechos, sino los derechos de calidad de la educación de todas las comunidades, fundamentalmente de las más necesitadas, porque las crisis generalmente golpean son a los estratos de abajo, a los más pobres, a los débiles, que en este momento peor, porque son los que están quedando sin empleo y sin la posibilidad del rebusque. Entonces, que las organizaciones sociales, gremiales, mirar cómo concertamos un plan para enfrentar y crear los nuevos paradigmas que retan la pospandemia, porque ya la pandemia la estamos enfrentando. El problema es lo que viene. Bueno, pero respecto de ese campo de la vida, pues ahí tenemos los confinamientos, por ejemplo, están extremando la necesidad, de hecho, de transformar muchas relaciones de género. Los hombres estamos ahora en las unidades domésticas confrontados por razones objetivas, como lo que fue el confinamiento de 6 meses, pues a afrontar una serie de tareas domésticas, y ahí eso ya solamente eso, para no mencionar otras cosas, está convocando a repensar muchos roles en las relaciones de género entre hombres y mujeres en la casa, en la educación, digamos, no formal familiar, cómo se va, digamos, llevando a los niños, a las niñas, a esos roles también revisarlos y que aporten, etcétera. En las relaciones entre la escuela y la casa, pues ni se diga en términos de cómo resolver en el mundo de la vida esto. Todo esto haría parte de una revisión a fondo que hay que hacer de los contextos de los PEIs, pues para poder saber en qué terreno estamos parados en la continuidad de la gestión educativa y de toda la misión, digamos, de la escuela. El segundo gran campo, además de este de la vida, que solamente anoto rápidamente algunos elementos, es el del sistema, la organización social en su conjunto. El tema de la democracia, el tema de la organización del orden urbano, el tema del país mismo, y esto nos pone a mirar, a pensar desde la crisis en la profundidad de la crisis, que la situación del país amerita revisar la normalidad de la cual veníamos. Y aquí hay una oportunidad para que en la recomposición económica que hay que empezar a mirar, tenemos unos sectores que son estratégicos y que lamentablemente el gobierno nacional no lo está mirando detrás del afán de satisfacer la continuidad de los intereses económicos de los grandes grupos financieros, de los importadores, etcétera, que son sectores como la salud. Entonces ahí el gobierno tendría en su política pública que privilegiar los ingresos, las condiciones de trabajo, la imagen y la promoción de la imagen de los trabajadores de la salud en los vecinos. Hemos tenido situaciones de violencia a ese respecto. Sectores como la educación, que tienen que estar frente al cañón, y desde ese punto de vista también esto amerita políticas de emergencia para
fortalecer la función educativa, fortalecer las condiciones de trabajo, etcétera, de todos los trabajadores, los educadores, los directivos, etcétera, del aparato escolar. Pero también jalonar la economía desde otro tipo de sectores, por ejemplo, la producción alimentaria, la agricultura, el transporte, la distribución de alimentos. Esto debe ser esencial en las políticas, primero, porque generan mucho empleo. La economía popular en gran parte tiene que ver con unidades productivas relacionadas con distribución, transformación de alimentos, provisión de servicios alimentarios. Ahí hay toda una generación de empleo y de ingresos que podría ayudar a la reactivación de la economía si el gobierno privilegiara ese sector. Sector además el alimenticio, que está, digamos, cargado de elementos de solidaridades, de elementos de eficiencias sociales, de elementos de relaciones directas de la gente en los contextos familiares, vecinales, escolares, y desde ese punto de vista, pues ese debería ser uno de los sectores, junto con los que ya mencioné, de salud, educación y comunicación, para reactivar la economía. No se debe llegar de último a estos sectores, porque son sectores que no paran, que no pueden parar por la función social que tienen. Termino diciendo, ¿cómo entrarle a configurar políticas públicas que atiendan a la reactivación económica, en medio de la crisis? Tenemos las regiones de Colombia. Si uno conceptualiza que los mercados internos nuestros generan viabilidades a las políticas en las relaciones ciudad-campo, las relaciones, por ejemplo, entre economía popular y economía campesina, si no llegaran alimentos a la ciudad, no habría restaurantes populares, ni habría provisión alimenticia en los colegios, etcétera. Entonces esas relaciones ciudad-campo en contextos regionales se pueden volver más manejables con alianzas, digamos, territoriales entre distintos municipios, departamentos, en función de los sistemas agroalimentarios regionales. Esto nos pone a mirar que las políticas públicas no son solo pelear con el gobierno nacional, que hay que exigirle y tiene que cambiar las lógicas, sino también mirar oportunidades para generar gestiones municipales, gestiones distritales, regionales, que pueden en un momento dado ir abriendo caminos. Tenemos un debate enorme en Colombia, afortunadamente, y eso es democracia, entre gobiernos territoriales y gobierno nacional. Gobierno nacional, con sus lógicas monopólicas, represivas y un proyecto de derecho, está hoy en día encontrando límites relativos en el comportamiento de muchos alcaldes locales. Miremos, por ejemplo, frente al 9 de noviembre lo que pasó esa noche. La alcaldesa de Bogotá, que ha abierto un debate al gobierno nacional sobre la reforma de la policía, diciendo esto es una tragedia, no nos había pasado algo tan grave como lo que pasó desde el Palacio de Justicia en el año 85, una matanza de 11 muertos en Bogotá, más de 70 heridos a bala, a mansalva. Es una crisis profunda que afortunadamente la mandataria local le ha dicho al gobierno nacional, mientras el presidente se disfraza de policía y sale apoyando, digamos, la matanza de una manera vergonzosa. Tenemos una alcaldesa que no es santa de mi devoción. Podemos entrar después a discutir cómo está gobernando en perspectivas del desarrollo y otros debates, pero aquí creo que me quito el sombrero, me lo quito en el sentido de que le ha abierto una discusión democrática y mesurada, pero también vertical, categórica al gobierno nacional, diciendo esta crisis tiene que ser oportunidad para que haya cambios, y en ese sentido igual pasa con Medellín, con lo de Hidroituango, el alcalde, o igual pasa con algunos otros alcaldes en todo el país. El magisterio tendría que visibilizar esta diversificación de posiciones y esta apertura de debates democráticos para también reubicar muchas de las perspectivas reivindicativas y de sus horizontes, digamos, de lucha y también de gestión educativa. Están escuchando Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Bueno, y habitualmente nosotros nos enfrentamos en esta hora dentro del programa a la presentación de nuestra sección En qué andan los maestros y maestras de Codema. En esta oportunidad tenemos la participación de la profesora Olga Estela Hernández,
del Colegio de las Américas de la localidad de Kennedy y poder compartir esta experiencia, los diálogos y la conciliación en la escuela. Muy buenos días. Mi nombre es Olga Estela Hernández, estoy laborando en el colegio de la zona octava. Trabajé varios años en bachillerato y luego pasé a primaria, quedando sorprendida al ver el alto nivel de violencia que se presentaba en los niños de primaria. Como siempre he estado trabajando con Hermes, el proyecto de Cámara de Comercio que promueve el diálogo y la conciliación, pensé que era más necesario en primaria que en bachillerato, en la medida de que los niños eran más violentos, hasta el punto que me tocaba pararme de corregir y de explicar para separar a los niños. De ahí nació el origen del proyecto de diálogo y conciliación. El objetivo del proyecto es lograr que bajar el nivel de peleas y de violencia entre los estudiantes y mejorar la calidad educativa mediante el desarrollo del pensamiento en los niños. Además de trabajar lectura comprensiva y crítica, también trabajamos el proyecto de vida, el análisis de lectura de imágenes estáticas y en movimiento, se promueve la investigación-acción participativa, se trabaja en proyecto de vida con fortalezas y debilidades y se promueve la educación en valores porque es importantísimo que los niños desde pequeñitos aprendan a saludar, a comportarse debidamente. También se construyó la mesa de paz para establecer diálogo en la familia en caso de presentarse un conflicto. Se trabajaron los 5 pasos, que es buscar la mesa de paz, buscar métodos de calma cuando estamos alterados. Luego empieza el diálogo, donde cada persona hace la exposición de sus deseos y requerimientos para resolver. Y finalmente se firma un acuerdo en el que cada persona hace un compromiso con la debida firma, se coloca en un sitio visible para ver hasta qué punto se está cumpliendo esos acuerdos. Finalmente, hacemos énfasis en el hecho de que todos podemos cambiar el mundo, empezando por nosotros mismos. Lo dice Juan David Aristizábal, que podemos lograr cambios significativos y que no debemos conformarnos con lo mínimo exigido, sino con lo máximo posible para cambiar y construir una Colombia mejor. Y igualmente les recordamos a los maestros y maestras que mantenemos nuestros canales abiertos con ustedes a través del WhatsApp 300-751-9201 y a través de nuestro correo electrónico codemahoyradio@codema.com.co. Sigamos interactuando en la comunicación permanente. Muchas gracias. El Departamento de Crédito le está informando a nuestros asociados que para solicitar el crédito por ventanilla, el plazo se vence el martes 22. Para los activos de Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital, Soacha y PER Cundinamarca, el plazo se vence el jueves 24 de septiembre. El Departamento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano informa que aún pueden inscribirse para participar en los cursos virtuales 2020. Lo pueden hacer en nuestro PBX 323-7505, extensión 7100. Igualmente, hay las preinscripciones en los programas de inglés para niños y jóvenes, francés, manualidades y cine y producción audiovisual. Y cerramos la información de hoy invitándolos a la segunda parte de esa entrevista, de esa charla con el profesor Hernán Darío Correa, sociólogo de la Universidad del Valle, colocando a los jóvenes en ese rol en medio de las crisis.
Con ese temario los esperamos el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana, nuevamente desde este equipo de trabajo con la dirección del profesor Manuel Sánchez, la coordinación de Alberto Villalba, con la asistencia técnica de Dairo Espinosa y la conducción y producción periodística de Esperanza Puentes Santana. Un feliz domingo. Chao, chao amigos. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.